Jesús era un tipo muy bueno y muy sabio. Bueno, el sujeto que literalmente dice, si alguno viene a mí y no odia a su padre, madre, esposa, hijos, hermanos y hermanas e incluso su propia vida, ¿no puede ser mi discípulo? Bueno, me etiquetaron en este video y me dijeron, a ver si puedes refutar eso, pero la verdad es que no creo que sea necesaria una refutación. Lo que está escrito en Lucas 14:26 utiliza la palabra misei, la cual se traduce literalmente como odio. A ver, el video, además de los ataques hacia la persona de Jesús que voy a decidir ignorar, se centra en argumentar que la palabra griega que se utiliza en Lucas 14:26 para aborrecer es la palabra misei, que significa odiar. Esto es cierto, incluso utilizando el diccionario de Google de griego a español lo podemos ver. Al parecer, Teo piensa que yo ignoro lo que dice el texto original, pero realmente no lo ignoro. Yo sé qué significa la palabra y estoy de acuerdo con él. El problema aquí es que él piensa que con recurrir al texto original griego ya se está haciendo una correcta exégesis del texto, y para nada es así. Entender la lengua original del pasaje y estudiar cuidadosamente la gramática del texto original para entender el significado de las palabras es 100% necesario en el proceso de interpretación de un texto. Pero no es el único criterio que debe tomarse en cuenta. Entonces, al limitarse solo a este criterio para intentar dar una explicación de Lucas 14:26, podemos concluir que en el mejor de los casos, lo que hace es dar una interpretación incompleta. ¿Qué les parece si hacemos una exégesis más exhaustiva y utilizamos otros 5 criterios hermenéuticos para intentar explicar correctamente este versículo? Empecemos por el primer criterio, el estudio del contexto histórico-cultural del autor y los destinatarios del libro. Lucas escribió su obra para una audiencia gentil en el siglo I después de Cristo, en una época en la que el Imperio Romano ejercía control sobre gran parte de la región. Es importante señalar que la audiencia gentil a la que se dirigía Lucas probablemente tenía poca o ninguna experiencia con el judaísmo y su literatura sagrada. Esto es importante porque en lo que se refiere a la palabra odiar en Lucas 14:26, es interesante notar que la importancia de la familia en la cultura judía del siglo I era muy alta. Pero Lucas no le estaba escribiendo a los judíos, por lo que el uso de la palabra odiar no tenía por qué significar algo tan grave para el público gentil al cual se dirigía Lucas. El término misei tiene un significado extremadamente negativo en el contexto de la cultura judía, pero para un público gentil, esta palabra era excelente para transmitir una actitud de preferencia por encima de otra cosa. Por lo tanto, sería errado pensar que los destinatarios del Evangelio de Lucas interpretaban esta palabra misei en su significado más literal, que es odiar. La audiencia gentil de Lucas era probablemente ajena al valor que se le daba a la familia en la cultura judía del siglo I, por lo que el significado de la palabra podría ser simplemente figurativo y representar un grado menor de renuncia. Ahora pasemos al segundo criterio y analicemos las características literarias del texto. Aquí lo más importante resaltar es que Jesús utiliza una técnica literaria llamada hipérbole, que es una exageración consciente utilizada para enfatizar un punto. Esta técnica aparece con frecuencia en este evangelio. Por ejemplo, vemos a Jesús recurriendo a la hipérbole en Lucas 6:42 y Lucas 17:6. Asimismo, Jesús utiliza un estilo literario hiperbólico en Lucas 14:26 al utilizar la palabra griega misei para enfatizar la necesidad de poner todas las demás relaciones terrenales en segundo plano en comparación con la relación con Dios. Además de hiperbólico, el estilo es potente y directo para reflejar la urgencia y la importancia del mensaje que está transmitiendo Jesús. La intensidad de la frase subraya la necesidad de tomar una decisión radical para seguir a Jesús. La postura de Jesús también está relacionada con su énfasis en el reino de Dios como un valor supremo, que requiere que el discípulo dé prioridad a esta comunión antes que a cualquier otra cosa. La expresión tan radical utilizada por Jesús en este pasaje pone de relieve la necesidad de poner el reino de Dios por encima de cualquier otra relación terrenal, incluyendo la familia. Vayamos ahora al tercer criterio e identifiquemos las ideas principales del texto y su relación con el resto del libro. Lucas 14:26 forma parte de un pasaje más amplio en el que Jesús enseña acerca del costo de seguirlo. En este pasaje se presenta una serie de 3 ejemplos que muestran lo que significa ser su discípulo. El primer ejemplo habla de la importancia de no poner nada por delante de seguir a Jesús. El segundo sobre la necesidad de llevar la cruz. Y el tercero acerca de contar el costo de ser su discípulo. Esto es muy importante porque al separar el pasaje en estos 3 bloques nos damos cuenta de que cuando Jesús habla de que debemos llevar nuestra cruz, evidentemente no es de forma literal. Luego cuando nos habla del costo al querer edificar una torre, tampoco lo dice de forma literal, sino que está recurriendo a una parábola para transmitirnos la enseñanza. Entonces, si vemos que 2 de estos 3 ejemplos no pretenden ser literales, ¿por qué queremos argumentar que el mandato de odiar a nuestros seres queridos en Lucas 14:26 sí lo es?
A primera vista, la afirmación de Lucas 14:26 es extremadamente dura. Sin embargo, es importante recordar que Jesús está utilizando la hipérbole para enfatizar una idea importante. La idea central aquí es que si alguien va a seguir a Jesús, entonces debe ponerlo primero en su vida, no odiar literalmente todo lo demás. Y esto se relaciona con el resto del libro de Lucas, que se enfoca en presentar a Jesús como el Salvador del mundo. Si tenemos en cuenta que el libro en su contexto general nos está presentando a Jesús como nuestra esperanza de salvación, no es de extrañarse que nos exhorte a poner a Jesús por encima de todas las demás cosas, ya que se está hablando de un tema delicado como lo es nuestra salvación como individuos. En el contexto de todo el Evangelio de Lucas, el llamado de Jesús a odiar a la propia familia si es necesario para seguirlo, no es un mandato de literalmente odiar a la familia, sino más bien una advertencia de que seguir a Jesús puede requerir decisiones difíciles y sacrificios radicales. Por ejemplo, en Lucas 9 del 57 al 62, una persona le dice a Jesús que quiere seguirlo, pero primero quiere ir a enterrar a su padre. Jesús le responde: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. En otras palabras, Jesús está diciendo que la prioridad número uno en un discípulo es obedecer a Dios, incluso cuando requiere abandonar costumbres culturales, normas sociales o incluso familiares. Pasemos ahora al cuarto y penúltimo criterio, y consultemos otros pasajes bíblicos relevantes para entender mejor el significado del texto. Sigamos con el énfasis puesto en la palabra odiar. Es importante destacar que la palabra odiar aquí no significa que debemos sentir un odio activo y malintencionado hacia nuestros seres queridos. ¿Cómo podemos afirmar esto? Porque en otras partes de la Biblia se nos enseña claramente que debemos amar a nuestro prójimo, honrar a nuestro padre y nuestra madre y demostrar amor en todo lo que hacemos. El propio Jesús enseñó en Mateo 22:39 que el segundo mandamiento más importante después de amar a Dios con todo nuestro ser es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Jesús en el mismo Evangelio de Lucas capítulo 18 verso 20 nos recuerda el mandamiento de honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Por lo tanto, pensar que Jesús nos esté mandando odiar a nuestros familiares de manera literal no tiene sentido y es completamente ilógico. De hecho, resulta muy curioso porque él mismo en su video menciona una serie de pasajes donde también se utiliza la palabra misei, que reflejan esto que les estoy enseñando. Veamos. Otros versículos de la Biblia que utilizan misei como odio son Juan 15:18-19, una de Juan 2:9-11, Mateo 5:43 y uno de Juan 3:15. Veamos tres de los versículos que él menciona. Primera de Juan 2 del 9 al 11, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, acá está la palabra misei, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. ¿De verdad está usando un versículo que condena el odio hacia nuestros hermanos para argumentar que Jesús nos manda odiarlos? Veamos otro. Mateo 5 del 43 al 44. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿En serio está usando un pasaje donde Jesús dice que no solo debemos amar a nuestro prójimo, sino también a nuestros enemigos para defender la idea de que supuestamente Jesús nos mandó a odiar a nuestros seres queridos? Veamos el último, primera de Juan 3:15. Todo aquel que aborrece a su hermano, es decir, odiar a su hermano, es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Una vez más cita un pasaje donde se condena el odio a nuestros hermanos y aún así argumenta que Jesús nos manda a odiarlos. Perdonen, pero es que no le veo ningún tipo de sentido a esto. Entonces, ¿a qué se está refiriendo realmente Jesús en Lucas 14:26 cuando dice que debemos odiar a nuestros seres queridos? Se refiere a que no podemos dejar que nada ni nadie nos distraiga o nos aparte del compromiso total que debemos asumir con el seguimiento de Jesús. No, que esa es solo una interpretación que tú le estás dando a tu conveniencia. Primero, no me la estoy inventando yo. Segundo, ¿no es esta interpretación mucho más coherente a la luz del contexto bíblico? Especialmente dentro de este criterio hermenéutico en el que estamos evaluando otros pasajes bíblicos para entender mejor el significado del texto. Pero claro, es normal que los ateos prefieran interpretaciones con las que puedan demostrar supuestas contradicciones a pesar de que éstas sean incoherentes. Y en quinto y último lugar, examinemos las distintas interpretaciones del texto propuestas por algunos eruditos y examinemos sus argumentos. Algunos estudiosos argumentan que la palabra odiar en este pasaje significa amar menos o tener menos contacto con nuestros seres queridos, lo cual podría estar relacionado con la idea de renunciar a todo para seguir a Jesús.
Por ejemplo, en su comentario del Nuevo Testamento, el teólogo William Barclay sugiere que la palabra odiar en este contexto no se refiere a un odio activo o intenso, sino a una preferencia radical por Jesús. En otras palabras, para seguir a Jesús debemos estar dispuestos a ponerlo por encima de cualquier otro compromiso o relación. De manera similar, algunos otros estudiosos argumentan que el término odiar en este pasaje se utiliza para enfatizar la idea de sacrificar cualquier cosa que pueda distraernos de nuestro compromiso con Jesús. Por ejemplo, el teólogo D.A. Carson sugiere que la palabra odiar en Lucas 14:26 significa renunciar a cualquier reclamo en nuestro corazón, incluso si es una herencia legítima, en aras del compromiso total con Jesús. Antagónicamente, ciertamente hay estudiosos como William L. Lane que sugieren que la palabra odiar aquí lleva un significado literal, argumentando que este pasaje puede estar enseñando la importancia de romper con relaciones familiares si éstas representan una amenaza para nuestra relación con Dios. En este sentido, algunos intérpretes sugieren que el pasaje puede estar hablando de situaciones en las cuales debemos tomar una posición firme por seguir a Dios, incluso si esto significa ir en contra de lo que nuestros seres queridos piensen o quieran. Sin embargo, como señalé anteriormente, esta última interpretación contradice la idea central del mensaje bíblico, que nos llama a amar a nuestro prójimo y a vivir en armonía con los demás. Por lo tanto, es poco probable que esta sea la interpretación correcta del pasaje. Y por último, veamos qué dice al respecto Bart Ehrman, erudito del Nuevo Testamento y crítico textual que, como bien saben, no es cristiano. La fuerza precisa de Misei en estas declaraciones no está del todo clara, ya que el grado de compromiso no está explícitamente detallado por el verbo en sí mismo. En algunos contextos, Misei transmite una actitud de preferencia y en otros una de hostilidad, pero en ausencia de cualquier objeto para Misei, no es del todo claro cómo se debe tomar el grado de compromiso que el evangelista tiene la intención de transmitir en este caso. El verbo podría ser literalmente significativo, como si indicara el odio en un sentido fuerte, o podría ser figurativo para un grado menor de renuncia. Sin que se den valores relativos, como se puede encontrar en la versión Q a esta misma declaración, el grado de compromiso aquí sigue siendo ambiguo. Es decir, que si decidimos tomar al pie de la letra las declaraciones de Ehrman, no tenemos ninguna razón para afirmar de forma categórica que lo que Jesús está diciendo acá es que debemos odiar a nuestros seres queridos con tal de seguirlo a Él. En conclusión, creo que podemos concluir lo mismo que concluye el creyente promedio de su video. Es que estás malinterpretando lo que dice Lucas 14:26. Ahí se refiere a no amarlos más que a Él. Error común entre personas que le creen a apologistas deshonestos o que jamás han leído la fuente original. Al parecer, ese creyente promedio y apologista deshonesto que no ha leído nunca la fuente original tiene una interpretación mucho más acertada que la que tú diste. Bendiciones.